Esto dice el Señor: sean justos e imparciales con todos, hagan lo que es bueno y correcto, porque vendré pronto para rescatarlos y para manifestar mi justicia entre ustedes. Benditos todos los que se aseguran de cumplir esto, benditos los que honran mis días de descanso y procuran no hacer el mal. No permitas que los extranjeros que se comprometen con el Señor digan: el Señor nunca dejará que yo sea parte de su pueblo. Isaías 56 del versículo 1 al 3. Una de las formas en las que le podemos agradar a Dios es siendo justos. Pues ser justos es mostrar de quién habita en nosotros. Cuando somos justos y somos imparciales y cuando siempre queremos el bien, podemos, o más bien las personas determinan que quien vive en nosotros es el Señor. Ya que Jesús, cuando vino aquí a la tierra, él realmente fue una persona absolutamente justa, absolutamente conectada con el Padre, lo cual le permitía a él hacer las cosas correctamente conforme a la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Si nos vamos a lo terrenal, la justicia, sus sinónimos pueden ser rectitud, imparcialidad, equidad o neutralidad. Y en nuestra vida cotidiana realmente vivimos muchos episodios, creería yo que todos los días nos encontramos con circunstancias que nos parecen injustas ante nuestros ojos, ante los ojos de los demás, de la humanidad y ante los ojos de Dios. Y una de las cosas que a veces nos apartan de tener una comunión con Dios es creer que Dios permite esas injusticias. Pero resulta que el Señor a veces permite que nos pasen cosas que creemos que son injustas, entre comillas, porque necesita que nosotros nos desprendamos de X o Y situación. Necesita que nosotros dejemos de creer en el hombre, necesita que dejemos de esperar en el hombre, necesita que dejemos de depender del hombre, puesto que cuando tenemos nuestros ojos puestos al hombre y pasa alguna injusticia, es cuando más nos duele. Cuando las cosas nos duelen es porque las tenemos muy aferradas a nuestro corazón, a nuestros pensamientos, a nuestros ideales y hasta la forma en cómo vemos las cosas diariamente. Entonces necesitamos es aprender a ser justos, pero a ser justos en el reino para que esto se baje aquí a la tierra y nosotros podamos entender la verdadera justicia del Señor. El Señor dice que a los justos e imparciales nos va a bendecir. ¿Por qué? Porque vamos a querer hacer siempre lo bueno y lo correcto. La justicia no tiene nada que ver con las emociones. De hecho, me atrevería a decir que una persona emocional no es justa. ¿Por qué? Porque nuestras emociones siempre van acorde a lo que pensamos y a lo que sentimos. Y no siempre nuestros sentimientos son los correctos, no siempre los sentimientos son justos, porque siempre vamos a querer ayudar, vamos a querer defender, vamos a querer establecer en esa percepción, en ese pensamiento, en esa persona, una justicia que tal vez no es la justicia de Dios, porque no está bien ante los ojos de Dios. Por eso debemos ser menos emocionales y ser más espirituales, porque la espiritualidad es la que te va a dar a ti la libertad. Establezco en tu vida una espiritualidad al 100%, una espiritualidad 24/7, una espiritualidad que te lleve a tener una conexión con el Señor y que no necesites tú pasar un montón de tiempo esperando una respuesta del Señor, porque sencillamente Él habla a tu mente, habla tus pensamientos y te da la instrucción de qué debes hacer. El Señor dice en su palabra que benditos son las personas que se aseguran de cumplir esto. ¿Cumplir qué? La justicia. Benditos los que honran los días de descanso y procuran no hacer el mal. Estamos en una sociedad o somos seres humanos que realmente estamos conformados por emociones, por alma, por espíritu, y que realmente siempre va a haber una parte de nosotros emocional que nos va a generar una piedra de tropiezo, que nos va tal vez llevar a un pecado, pero lo que tenemos que hacer nosotros es, antes de llegar allí, pedirle al Señor ese discernimiento, esa sabiduría, ese manejo de cómo tenemos que actuar, de cómo tenemos que hablar, de cómo tenemos que decir y cómo tenemos que pensar para poder hacer la voluntad del Señor y para poder de verdad agradarlo a Él. En el versículo 3 el Señor dice que no permitan que los extranjeros que se comprometen con el Señor digan lo siguiente: el Señor nunca dejará que yo sea parte de su pueblo. Si tú estás comprometido con el Señor, si tú tienes una relación con el Padre, si tú estás haciendo las cosas bien a Él, ¿crees que no tienes
la posibilidad de verdad de ser bendecido por el Señor? Claro que sí. Claro que si hacemos la voluntad del Señor, el Señor siempre va a estar con nosotros. Pero ¿quiénes son esos extranjeros? Esos pensamientos que llegan a tu mente, esos pensamientos que quieren venir a manipular, que quieren venir a distorsionar la realidad y la verdad, porque nuestra única realidad y verdad es la palabra del Señor. Y si Él nos dice algo, allí se va a cumplir y punto, por principio, porque el Señor así lo dice y así lo estableció. Entonces no permitamos que lleguen a nuestra cabeza ese tipo de cosas. Empieza que cada vez que a tu mente lleguen pensamientos que no vienen de parte de Dios, que solo quieren venir a dañar, a robar, a destruir, seas eliminándolos. Ten ese filtro mental en el cual tú arrancas cualquier cosa que no te va a sumar, arrancas cualquier cosa que te divide, que te reste en tu vida, que te reste en tu relación con el Señor, y empieza a establecer las cosas buenas, empieza a establecer la justicia, empieza a establecer la imparcialidad, empieza a establecer la rectitud, empieza a establecer lo correcto en tu mente para que conforme a como tú estés pensando, tú empieces a accionar y empieces a vivir. Que tu vida sea testimonio para las personas que están allá afuera y que están buscando al Señor. El Señor está en el corazón de cada uno de nosotros, pero debemos abrirle la puerta, debemos establecerlo, debemos permitirle y debemos nosotros empezar a tener el dominio propio para controlar esas emociones, para controlar la carne, para controlar los sentimientos, y que sea activado en este momento el Espíritu de Dios en ti. Dios te bendiga.